Muy buenas tardes, soy Norma Flores. Seguidamente, dando continuidad a una serie de temas relacionados al área de conocimiento del derecho, voy a presentar a ustedes el tema relacionado con los actos procesales. En principio voy a aclarar que para que se dé la ejecución o la presentación o la presencia de un acto procesal es indispensable que exista la demanda, en este caso, asimismo como inicio de la actividad del proceso y luego como fin del mismo debería haber una sentencia y por supuesto la ejecución de la misma. Ahora bien, vale hacer aclaraciones conceptuales acerca de algunas terminologías de interés relacionadas al tema. Y vamos a hablar en este caso en específico del hecho jurídico. Partimos de considerar que el hecho jurídico pueden ser naturales o partir de la voluntad de una persona. Y tiene como elemento característico que del acto que de él emana, es decir, de ese hecho, se refiere directa o indirectamente al proceso. En síntesis, decimos que el hecho es casi siempre obra de un tercero o de la naturaleza y se distingue por su carácter involuntario e irresistible por las partes. En cambio, hablemos ahora del acto jurídico, el cual es la manifestación externa de un pensamiento y lógicamente este se realiza con la intervención de la voluntad y de la persona, perdón, y produce consecuencias jurídicas. En tal sentido, el acto procesal es el que se vincula al nacimiento, desarrollo y extinción de una relación jurídica a través de la forma jurídicamente regulada por la ley, que viene siendo el proceso. En cuanto a este tema, el profesor Chavenda define textualmente el acto procesal como aquel que tiene como consecuencia inmediata la constitución y la conservación del desenvolvimiento y la modificación o definición de una relación procesal. Bien, acerca de la clasificación de los actos procesales, son diversas las que se presentan dentro de las fuentes ofertadas. En realidad, en este caso, solo voy a hablarles de la clasificación de tipo objetiva, que constituye además, o se subdivide además en actos constitutivos, que son aquellos que dan vida a la relación procesal y crean la expectativa de un bien. Seguidamente, dentro de esta misma clasificación objetiva, nos encontramos con los actos extintivos. Como su nombre lo indica, extinguen la relación. Y tenemos los actos impeditivos, que son aquellos que imposibilitan que la relación jurídica tenga validez por falta de algún elemento. En cuanto a la clasificación de orden subjetiva, pudiéramos decir que esta es más clara, es más sencilla que la anterior. Entonces allí nos encontramos con actos de las partes, con actos de los órganos jurisdiccionales y con actos de terceros. Y como tercera clasificación nos encontramos con la de la cátedra, en donde una abogado reconocida, apellidada Turbilli, establece que de acuerdo al momento los actos procesales pueden ser introductorios y como su nombre lo indica dan inicio al proceso, actos de impulso procesal el cual tiene que ver con la cantidad de digamos de citaciones que se dirigen, los actos probatorios que corresponden a que a las partes que deben llevarse durante el proceso todas aquellas pruebas que se quieren de las que quieren valerse las partes, en este caso acusados o acusadores en este caso. Y tenemos las decisorias que corresponden a la única y exclusivamente al juez, que son las sentencias, pudiendo estas ser interlocutorias o definitivas. Tenemos las de terminación del proceso, las cuales que incluyen los actos del juez y la de los actos de otras partes que ponen fin a un proceso.
Existen otras clasificaciones, como ya lo indiqué, por ejemplo, están la de los actos procesales de las partes, la del órgano jurisdiccional, en fin. Ahora bien, nos encontramos con que de los órganos jurisdiccionales y de las partes, nos encontramos con la sentencia. La sentencia constituye la decisión que estima o desestima la petición del demandante y estas tienen una subdivisión, pudieran ser definitivas, que son aquellas que ponen fin a la relación procesal, y pudieran ser las de homologación o que son los casos en los que surgen convenimientos, acuerdos, y las de transacción que alcanzan la cosa juzgada. También nos encontramos con el órgano de los autos, sentencias interlocutorias que se diferencian de la sentencia en que solo resuelven cuestiones incidentales de menor importancia. Nos encontramos con los decretos, que son resoluciones ejecutivas breves y concisas de impulso procesal, que sirven para canalizar y para orientar la marcha del proceso. También está el órgano jurisdiccional deber. Nos encontramos ahora con los deberes. ¿Cuáles son los deberes? La correcta realización del proceso. Es decir, en todo proceso las partes intervinientes esperan que surja o que se dé un proceso correcto y se presupone que todos están actuando de buena fe. En cuanto a la obligación, estas obligaciones generalmente son impuestas a las partes por entes superiores. Por ejemplo, sencillamente hay la obligatoriedad de la condena en costos o de pagar las costas como resultado del proceso. Y se tiene también que la carga para formular los actos constituyen imperativos en propio interés del demandado. Ahora bien, dentro de todo acto procesal existen la forma, el lugar y el tiempo. Cuando hablamos de la forma, en realidad no hay fórmulas establecidas, no hay, digamos, elementos sacramentales que establezcan esto. Sin embargo, existen las oportunidades que cada uno de los actos presentan, y en cuanto a la ley adjetiva, esta fija tiempos y periodos y lapsos. Esto se establece en el Código Civil, en el artículo 183 al 190, si mal no recuerdo. Ahora bien, en cuanto al lugar, por lo regular, el espacio físico, la sede, son los tribunales, y generalmente se hacen las actividades en horas de despacho. Sin embargo, no se desestima que debido a causas digamos, de causa mayor, sea factible que por solicitud, expresamente por escrita, y con resultados también vía tribunal expresamente escrita, se presente la oportunidad de hacer determinada demanda o juicio en algún otro contexto que no sea el tribunal. También cuando hablamos de tiempo, en realidad un acto procesal, el tiempo establecido depende se inicia y hasta el fin de la sentencia es cuando podemos decir este fue el tiempo. Sin embargo, es importante establecer o aclarar que en ese periodo de tiempo existe un encadenamiento de hechos, de actos continuos y sucesivos que tienen su orden determinado. Eso sí está establecido legalmente. Y esto lo podemos verificar en los artículos 192 al 205 o 206 del Código Civil. En cuanto a la nulidad de los actos procesales, cuando hablamos de nulidad, pues su misma palabra lo indica. Estas son de dos tipos. Puede ser una nulidad textual, en la cual expresamente la ley establece en el artículo 206 que se establece, o el juez tiene la potestad de establecer esta nulidad. Y existen otras circunstancias o acontecimientos que declaran en contravención a estos principios. En este caso hablamos de los artículos 221 y 244 de la misma ley. En cuanto a la nulidad virtual, nos encontramos con que éstas se dejan cumplir, se dejan de cumplir ciertos requisitos, pero la ley no establece o determina directamente que a falta de estos se debería inequívocamente declarar la nulidad. No obstante, el encargado de este punto es el juez, que él es el que evalúa y es el que declara al final. En cuanto a la diferencia entre nulidad y eficacia de un acto,
Es importante destacar que un acto es nulo cuando está viciado de total nulidad. Es como que si jamás hubiese existido y sus consecuencias son diferentes. En cambio, en la ineficacia, el acto jurídico sí nació, em, perdón, en la eficacia el acto sí nació y la vida jurídica a la vida jurídica, pero no produce efectos. Entonces, un ejemplo es el contrato que tiene prestaciones sucesivas. Si el acto se deja sin efectos, lo que pasa es que las prestaciones que ya se cumplieron se dejan tal y como están, y las que no se han cumplido no se pueden cumplir. Aquí estamos hablando en este caso de una ineficacia. Y en el caso de la nulidad, las prestaciones que ya se cumplieron tienen que regresarse, es decir, esto tiene carácter retroactivo. En cuanto a la excepción de la nulidad, nos encontramos con que la vía de excepción se da frente a quien demanda en base a un contrato nulo absolutamente. Es decir, para establecer esa excepción en la nulidad, el contrato debió haber estado eh, absolutamente declarado como nulo. La nulidad radical puede darse por la vía de acción y de excepción. En cuanto a los efectos de la nulidad, esto lo encontramos en el artículo 1746 del Código Civil y significa restituir al Estado, las cosas a su estado anterior. Puede ser también restituciones mutuas, es decir, el pago de las mejoras y la, digamos, la restitución de las especies y de sus frutos. En este caso estamos hablando de un contrato de compraventa, por ejemplo. Si yo vendí mi carro y se declaró la nulidad de la venta por X o Y causal, entonces si me lo van a reintegrar o me lo van a devolver, debería devolvérmelo bajo las condiciones en que estaba o en todo caso tomando en cuenta el efecto retroactivo con los beneficios que las mejoras o arreglos que haya tenido, y en caso de que hubiese tenido alguna afectación, pues también deberían corregirlas y entregármelos de acuerdo a como estaba. En cuanto a las nulidades declarables de oficio, nos encontramos que un juez puede declarar de oficio la nulidad del acto o negar jurídicamente cuando éste sea absoluto y manifiesto. Esto se establece en el artículo 220 de la ley. Existen ciertos parámetros para poder establecer las nulidades declarables de oficio, entre ellos respetar el derecho del debido proceso. También declarar de oficio debe ser el acto base de la pretensión y considerarse la competencia, es muy importante porque un acto no puede ser declarado por un juez del área civil cuando el caso es de tipo legal, de tipo penal, perdón, o laboral en este caso. En cuanto a la convalidación de la nulidad, bueno, como su nombre lo indica, es un acto jurídico que consiste en la rectificación y o regularización operada en un contrato, que éste deviene válido y eficaz. Contrato. De acuerdo con el Código Civil, el artículo 213 contempla que el instituto de la convalidación como una razón de justicia útil en la estabilidad y validez del proceso. Muchísimas gracias por su atención.